Nosotros agradecemos muchísimo que nos podamos reunir el día de hoy. Pues el tema es un tema muy bonito, muy sencillo, pero que requiere que cada uno de nosotros tengamos información sobre algo que para nuestras reuniones estaremos comentando constantemente. Todas estas charlas de inicio son para que nos vayamos familiarizando con los términos que empleamos durante la enseñanza, que está basada principalmente en la enseñanza de nuestros ancestros, nuestras abuelas y abuelos de corazón luminoso. Pues vamos a hablar hoy del nombre antiguo, pero vamos a hablar de lo que significa y de lo que nosotros vamos a compartir en este tiempo nuevo sobre algo muy interesante y muy importante. Vamos a sugerir entonces, y dejando que cada uno de ustedes, las personas que vayan ingresando, pues solicitaremos que sus micrófonos permanezcan cerrados y poder continuar la charla. Para las personas que por primera vez se unen en esta reunión de amigos del corazón, pues sean bienvenidos. Dejaremos para el final alguna de las preguntas que quieran ustedes realizar y vamos a iniciar. El tema de hoy es sobre un nombre, un título que se otorga, que se conquista, que se alcanza después de todo un proceso de trabajo, de análisis, de experiencia sobre todo, y está relacionado mucho con el nombre antiguo que se le daba a las mujeres y a los hombres de gran conocimiento y experiencia, y que terminaban convirtiéndose en maestros instructores. Tenían ellos pues la experiencia, el conocimiento y la capacidad de compartir enseñanzas que eran importantísimas para la vida, para el desarrollo de las comunidades y posteriormente de las civilizaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que para mí es muy interesante, puesto que es un término y un concepto que no existe en ninguna otra parte del mundo. Nosotros hemos escuchado en esta parte del mundo hablar de una cultura que equivocadamente se considera como una población o un desarrollo de civilización comparado con otras, y que no se entiende realmente qué es o quiénes fueron. Toltecas. El término tolteca proviene del idioma náhuatl, pero es también un nombre ya un poco modificado para poder hablar sobre una cultura que se piensa se desarrolló en el centro de México y que junto con otras culturas formaron parte del gran conjunto de civilizaciones mesoamericanas, vamos a llamarle ahora con este término moderno, pero que no se comprende mucho porque hay muchas enseñanzas que están en el tiempo navegando y que no logramos entender muy bien. Nosotros nos vamos a enfocar en una parte el significado y en realidad tolteca o tulteca vendría a ser una de las formas antiguas de llamarle a un ser que tiene la capacidad de enseñar, porque en sí mismo ha conquistado a través de la experiencia enseñanzas que le permiten compartir una forma de vida, una forma de entendimiento y técnicas específicas para poder experimentar
aspectos de la existencia, no solamente del cómo tener un comportamiento humano, sino también un comportamiento en una sociedad y un entendimiento de las leyes de la naturaleza, de las leyes del universo y de experiencias espirituales. Nosotros aquí tenemos un, un escrito donde nos vamos a apoyar el día de hoy para describir lo que es un artista del espíritu. Este nombre de artista del espíritu es una forma que va a ser la base para el tiempo nuevo de la humanidad. Y nosotros vamos a profundizar en varios aspectos que para algunos nos van a permitir ampliar una visión de la realidad sobre muchas partes de nuestra vida. Y vamos a atrevernos hoy a manejar este concepto como lo hacían nuestros ancestros cuando ellos llegaban a un lugar nuevo y con su amor y con su enseñanza y con su conocimiento, ellos se convertían en maestros instructores. Nosotros, todos, en potencia, somos artistas del espíritu, pero no lo sabemos. No se nos enseñó, no tenemos un trabajo, una disciplina, una enseñanza y una actitud adecuada para entenderlo. Artista del espíritu, vamos a iniciar con hablar sobre ciertas cualidades y vamos a ir describiendo aspectos que nos dejaron nuestros ancestros cuando se referían a un artista del espíritu. Vuelvo a mencionarles que es un término que no existe en ninguna cultura del mundo más que en este lugar y que emerge en este tiempo nuevo para podernos mostrar un potencial del ser humano y del espíritu en perfecta armonía que nos va a permitir ser un modelo a lograr si como seres humanos queremos nosotros alcanzar nuestro máximo potencial. Entonces voy a iniciar con una lectura, esperando que todas las personas invitadas el día de hoy pues estén ya integradas. Vamos a iniciar algo que nos va a permitir ir construyendo esta imagen de lo que es un artista del espíritu. Primero, dice aquí, el artista del espíritu son los verdaderos toltecas. Y entonces nosotros vamos a ir describiendo cualidades. Un artista del espíritu todo lo comprende sin juzgar. Este aspecto es muy interesante. Hablamos de un aspecto que nosotros establecemos constantemente una forma de actuar que es enjuiciando. Entonces, ese aspecto de juzgar y de enjuiciar es algo que nosotros utilizamos constantemente y que no sabemos utilizar ese aspecto del juicio. Cuando nosotros juzgamos algo o a alguien, nos consideramos como un ser superior. Es un poquito difícil hablar en esto porque cada uno entendemos de manera distinta lo que es establecer un juicio, ¿verdad? Aquí dice que un artista del espíritu todo lo comprende sin juzgar. De esa forma nosotros vamos a poder ir reconociendo lo que sería como ser un artista del espíritu. Entonces,
El primer aspecto que debemos considerar si nosotros queremos reconocer y convertirnos en un artista del espíritu es nunca juzgar. Entonces tiene un fondo básicamente espiritual, pero también energético. Aquí nos vamos a dar cuenta de que todo lo que vamos a mencionar el día de hoy tiene que ver con el manejo, la administración, la proyección y la transformación de la energía, que es la vida en movimiento. Entonces, cuando nosotros decimos que no debemos de juzgar, recuperamos una capacidad de entendimiento donde nos damos cuenta de que todo cuanto sucede tiene un origen, un sentido y un resultado que lo convierte en una experiencia y manifestación correcta. Entonces, aquí nosotros vamos a ir más a fondo, vamos a tratar de no detenernos mucho en este aspecto, pero vamos a ir haciendo que las cualidades de un arte del espíritu vayan emergiendo. Después, otro aspecto dice, los artistas del espíritu todo lo unen, reconcilian sin separar. Yo les recomiendo ahorita que cada uno de ustedes, los que tienen en dónde anotar, vayan escribiendo esta enseñanza, ¿sí? Lo vamos a ir escribiendo como un enunciado. Si gustan, repetimos la primera, pongan como número 1, ¿sí? Sabemos que esas son cualidades de los artistas del espíritu. La primera fue entonces, todo lo comprenden sin juzgar. Anoten esa parte porque para nosotros se va a convertir en una enseñanza muy importante y profunda, muy transformadora. La segunda fue, todo lo unen, reconcilian sin separar. Y cuando nos referimos a que todo lo unen y reconcilian sin separar, estamos hablando de una capacidad de poder ver que todo cuanto existe tiene la misma esencia, el mismo origen y el mismo final. Todo lo que existe, ¿sí? Tanto lo visible como lo no visible, tenemos el mismo origen, la misma esencia y el mismo final. De esa manera, todo cuanto existe puede ser unificado en un lugar que le llamamos centro corazón. Es una técnica también de poder abrazarlo todo sin ninguna distinción y poder llegar a entender un concepto de unidad de el ser con el todo. Entramos a una tercera parte, todo lo aprecian, valoran sin odiar. Este aspecto de odiar para nosotros sería como rechazar las capacidades que tenemos nosotros de poder manejar nuestra energía en términos generales. En el momento en que surge el odio, nosotros estamos generando un bloqueo de manera inmediata en nuestras capacidades generales de lo que podemos lograr. Entonces, aquí vamos a ir describiéndolo y después vamos a profundizar en que todos estos aspectos son manejos de la energía. Hay otro aspecto que dice, ayudan con humildad poderosa sin buscar reconocimiento. Un artista del espíritu está dispuesto a ayudar con todo lo que él ha alcanzado, ha logrado, ha entendido, ha experimentado, pero lo hace siempre con una humildad poderosa,
que en una charla anterior comentábamos, es una de las formas de abrir el corazón, energéticamente hablando. La humildad poderosa es una de las cualidades más importantes del espíritu y nos permite a nosotros tener la capacidad de poder abrir realidades, cambiar realidades, sin buscar reconocimiento. Este aspecto del artista del espíritu es muy interesante porque la mayoría de nosotros siempre buscamos ser reconocidos, tenemos la necesidad de que nos reconozcan, que nosotros tengamos una atención a través de las personas y que seamos reconocidos por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que pensamos. Bueno, eh, el no buscar reconocimiento nos permite tener también un mayor control de la energía para que nosotros podamos tener una continuidad en nuestra transformación y no estar sujetos a que otras personas o instituciones o la misma familia reconozca un proceso espiritual que estamos logrando. Esto es muy importante para las cuestiones del espíritu sobre todo, ¿sí? Nosotros estamos hablando ahorita de cualidades energéticas y espirituales, de algo que al final vamos a descubrir lo interesante e importante que es. Otro aspecto dice, son uno en la verdad, sin pretensión ni vanidad. Podemos anotar, un artista del espíritu es uno en la verdad, sin pretensión ni vanidad. Todos estos atributos y estas cualidades las vamos a ir integrando ahorita a una forma de ser, ¿sí? La vanidad y la pretensión son energías que nos desequilibran. Entonces, poder entender esta parte del trabajo nos va a permitir tener elementos donde nosotros nos vamos a poder ir reconstruyendo a nosotros mismos como un ser humano armonioso y equilibrado y un ser espiritual consciente. Otro aspecto que vamos a notar que es un artista del espíritu, tiene su conciencia en el corazón y nunca miente. Veamos estos atributos, ¿sí? Conciencia en el corazón y nunca miente. Todas estas cosas que estamos mencionando son aspectos del ser humano que constantemente vivimos y experimentamos y que traen consecuencias energéticas, ¿sí? El mentir, por ejemplo, nosotros sabemos que trae consecuencias y nosotros no lo vamos a ver como consecuencias emocionales o como consecuencias sociales, sino como un desgaste de la energía, ¿sí? Aquí vamos a ir apuntando todas estas cualidades y después vamos a concluir desde qué punto de vista estamos mencionando todo esto, ¿sí? Otro aspecto, dice un artista del espíritu, todo lo respeta en silencio y nunca discute. Todo lo respeta en silencio y nunca discute. Y cuando hablamos de discutir, nos estamos refiriendo al enfrentamiento, ¿sí? No al de establecer un diálogo en donde queremos proponer o queremos encontrar soluciones. Nos referimos al enfrentamiento, a la violencia, ¿sí? Quiere decir que un artista del espíritu no usa la violencia, ¿sí? Tiene la capacidad de respetar en silencio, aun cuando las situaciones son difíciles o están basadas en la mentira o en el enfrentamiento, no reacciona con violencia,
Los últimos conceptos. Un artista del espíritu todo lo entrega en el espíritu sin esperar nada, ¿sí? Este aspecto de que todo lo entrega en el espíritu sin esperar nada se refiere a las cualidades del amor incondicional. Entonces, es más fácil entenderlo como el amor incondicional. Simplemente un artista del espíritu reconoce que cada uno de los seres, cada uno de las personas en su centro corazón habita el gran espíritu y observa desde ahí, comparte desde ahí, ama incondicionalmente y no establece una negociación, evita negociar, evita hacer algo a cambio de otra cosa, ¿sí? Estas son cualidades evidentemente muy profundas, que son aspectos que debemos de llegar a conquistar en nosotros mismos porque energéticamente convienen para la realización del propio ser. Y por último, vamos a notar que un artista del espíritu entrega totalmente lo mejor de sí mismo. Entrega totalmente lo mejor de sí mismo. Bien, con esto terminamos de describir cualidades de un artista del espíritu. Esto es muy importante porque dentro de nuestra búsqueda de conocimiento, cuando nosotros tenemos interés de transformar nuestra realidad, de cambiar nuestra forma de ser, de encontrar soluciones a las dificultades y a los desequilibrios, cuando tenemos un conocimiento, cuando tenemos una búsqueda espiritual, constantemente nos preguntamos qué debemos de hacer, cómo debemos de ser, cuáles deberían de ser las cosas que no deberíamos de estar realizando para poder encontrar un camino de armonía, una vida armoniosa, una vida espiritual verdadera. Y ahora vamos a hablar entonces de lo que para nuestros ancestros lograron entender, que hay algo que el ser humano debe conquistar en la búsqueda de todas sus experiencias, algo que ellos llamaron artista del espíritu. Y miren qué tan importante es esto, que estamos describiendo las cualidades de nuestros ancestros, hombres y mujeres que se realizaron, se reconstruyeron y lograron capacidades completas como seres humanos y como seres espirituales. El equilibrio, la integración, la armonía entre el ser humano y el ser espiritual se podría denominar artista del espíritu. Esto es tan importante y tan interesante que va a ser la nueva forma. Esto fue una enseñanza que dejaron nuestros ancestros para el nuevo sol, para el tiempo nuevo, para la nueva cultura y la nueva humanidad. Cuando todo haya pasado en los próximos años, cuando se hayan ido eliminando todos los obstáculos que no permiten que el ser humano se realice en todas sus capacidades, vamos a ir encontrando estas cualidades en el ser humano. Esta es una información muy valiosa, es muy sencilla y al mismo tiempo muy profunda.
Estamos describiendo las cualidades de un artista del espíritu, que es el ser humano realizado en todos sus potenciales. Pero para nosotros, más que cualidades, son técnicas de manejar la energía. Y esa es la parte interesante de la charla de hoy. Cada una de las cualidades en realidad es una forma de manejar la energía de la vida. Nosotros, si queremos transformar nuestra realidad y desarrollarnos plenamente como seres humanos y reconocernos como seres espirituales y unir esas dos formas de lo que llamaríamos el cielo y la tierra, ¿sí? Las cualidades y virtudes de un ser humano equilibrado y armonioso son las cualidades de la tierra. Y las cualidades espirituales del ser superior que somos en el centro corazón y que es la esencia de nuestra vida, serían las cualidades del cielo. Y entonces volvemos a esa enseñanza de que podemos unir el cielo con la tierra. ¿De qué forma? A través de las cualidades del espíritu, de las cualidades humanas y del uso consciente de la energía que es la vida en movimiento. Ser un artista del espíritu no es un proyecto, un sueño o algo inalcanzable. En realidad es la razón por la que existimos. Existimos y venimos a esta parte del universo a encontrar esta enseñanza, a experimentarla y a redescubrir el potencial del espíritu aquí en la tierra. Y si se dan cuenta, no estamos hablando de prácticas religiosas, no estamos hablando de prácticas de grupo social, no estamos hablando de enseñanzas esotéricas, místicas, no estamos hablando de instituciones o de formas de educación. Estamos hablando de la esencia del ser humano y del ser espiritual. La esencia, lo más profundo, lo verdadero, lo que realmente nos permite recuperar todas nuestras cualidades originales y reconocernos como el gran espíritu que somos y que hemos venido aquí a la tierra a reconocernos de esa manera. ¿Cómo nos vamos a reconocer? Desarrollando estas capacidades, estas cualidades y sabiendo que es la energía de nuestra vida la que estamos administrando correctamente. Un artista del espíritu no está sujeto a la dualidad. Él emerge de la unión de la dualidad. La luz, la oscuridad, el bien, el mal, el ser mujer, el ser hombre. Toda esa dualidad que nos atrapa en el enfrentamiento, ¿sí? Debe de ser unificada. Un artista del espíritu deja de sentirse como hombre o como mujer. Se reconoce como un ser espiritual, como la vida que hay en el cuerpo, y deja a un lado si es hombre o mujer para poder reconocerse como ser espiritual. Esto es muy importante porque resolvería la mayor parte de nuestros problemas y nuestras dificultades. Cuando nosotros nos reconocemos como seres espirituales y dejamos de pensar en nosotros como hombre o mujer, elevamos nuestra vibración, elevamos
nuestra capacidad de entendimiento, ¿sí? Abrimos un potencial que está ahí adormecido, que no ha sido utilizado, que no es limitado por si soy mujer o si soy hombre. Empiezo a reconocerme como un ser espiritual y eso abre la conciencia, el potencial de la conciencia y la claridad del entendimiento. Mientras sigamos identificándonos solamente como hombre o como mujer en el cuerpo físico, no podremos experimentar las cualidades del espíritu. De la misma forma, todas las experiencias que tenemos, buenas o malas, tienen que irse al centro corazón para reconocer que todo cuanto existe y todo lo que sucede, tanto en el pasado como en el futuro, se puede concentrar toda esa energía en el centro corazón de un presente que nos permite liberarnos del tiempo. ¿Sí? El tiempo. Un concepto del tiempo que en una próxima charla podemos hablar de cómo el tiempo se mueve de diferentes formas en el espacio. Nosotros tenemos la conciencia del tiempo lineal, donde vemos un pasado, un presente y un futuro, y que nos atrapa, nos engaña, para que toda nuestra energía se disperse. Nosotros, un artista del espíritu, si queremos llegar a serlo, debemos recuperar de alguna manera la energía que está viajando en el tiempo, dejando el pasado, desconectándonos del pasado y renunciando a un futuro del cual nosotros no tenemos control y que lo único que podemos tener control de la energía es en el presente. Entonces, un artista del espíritu existe solamente en el presente. Ha dejado atrás el pasado y no tiene esperanzas en el futuro. Concentra toda su atención y su energía en el presente y de esa forma puede construir por decisión y voluntad propia una nueva realidad. Entonces vamos viendo cómo este concepto del artista del espíritu va integrando la dualidad y se mueve en el camino del centro corazón. Hay algunas enseñanzas que dicen que el que está en medio no tiene la capacidad que es que nosotros no estamos hablando de un sendero de indiferencia o una forma de ser indiferentes. Nosotros estamos hablando de existir en el entendimiento de que somos un ser espiritual eterno, que no está sujeto y dividido y mucho menos esclavizado a cuestiones del tiempo, ni depende del pasado ni depende del futuro. Él está existiendo en un presente eterno y puede experimentar las cualidades del espíritu. Entonces, por eso es un artista del espíritu. Un artista tiene la capacidad y recupera la capacidad creadora y toma la decisión, ¿sí?, de reconocerse como un ser espiritual con todas sus potencialidades, con todas sus cualidades y con todos los atributos que nos corresponden por provenir de ese origen, ¿sí? Entonces, el artista del espíritu tiene la conciencia de lo que ahora se ha llamado el aquí y el ahora. Ahí es donde se reconoce un artista del espíritu. Todas estas cosas que estamos mencionando el día de hoy son lo que estamos buscando. Todos los seres humanos estamos buscando siempre. Buscamos aspectos de la existencia que nosotros mismos generan un autoengaño. ¿Qué es lo que buscamos los seres humanos, sino las cualidades del espíritu? Nosotros decimos que buscamos la tranquilidad,
que buscamos la estabilidad, que buscamos el equilibrio, que buscamos la felicidad, que buscamos el conocimiento, que buscamos respuestas, ¿sí? Que buscamos a Dios. Entonces estamos buscando constantemente afuera lo que ya existe adentro. Ese es el dilema y por eso no nos sentimos como artistas del espíritu. Aquel ser que ha reconocido que es un ser humano y un ser espiritual por encima de la dualidad, se reconoce como artista del espíritu. Y nuestros abuelos toltecas, nuestros abuelos y nuestras abuelas que lograron esta enseñanza y la experimentaron, transformaron su realidad y podían enseñar a otros porque lo habían vivido, lo habían experimentado y entonces había luz y armonía en su centro corazón donde se reconocían como seres espirituales experimentando aquí en un cuerpo humano. Entonces es muy hermoso, es muy importante, es muy interesante. Si ustedes anotaron estas cualidades, tienen todo el camino abierto y tienen las señales para recorrer ese camino de reconocimiento de lo que somos a través de las cualidades del espíritu, que son el manejo correcto de la energía de nuestra vida y de nuestra existencia. Con estas cualidades y estas energías, nosotros vamos a poder realmente transformarlo todo. Todo. No va a haber un pretexto para decir es que yo no sabía que debía de ser así, o yo no sabía que cuando mentía, o cuando era vanidoso, o cuando traicionaba, o cuando me traicionaba a mí mismo, o cuando negaba tal o cual realidad espiritual, me estaba yo destruyendo. En lugar de construyendo, nos estamos destruyendo en una búsqueda a ciegas de algo que no comprendemos y que solamente se basa en un condicionamiento que nos genera miedo, enfermedad y dolor. Entonces nosotros debemos de salir de esos extremos, ¿sí? Que desequilibran. La energía, que es la vida en movimiento, tiene niveles de vibración densa y vibración alta, ¿sí? Y nosotros elegimos en dónde experimentar. La densidad no es que sea buena o mala, es una forma de la vida que nosotros podemos elegir experimentar y salir de la densidad para elevar la vibración, que es nuestra energía sutil, las cualidades del espíritu. Todos elegimos. Es lo único que podemos hacer. Elegir en qué nivel nos ubicamos en nuestra realidad, si en una realidad densa o en una realidad sutil. El camino del corazón está en medio. No nos exigimos demasiado ni en lo oscuro ni en lo luminoso, sino en el camino del centro corazón que refleja una realidad superior. El artista del espíritu encuentra que en la luz hay oscuridad y en la oscuridad hay luz. Ahí se cumple la enseñanza de nuestros ancestros, artistas del espíritu, el espejo del centro corazón. Cuando nosotros estamos en el centro corazón, podemos ver la luz en la oscuridad y la oscuridad en la luz, y eso nos permite avanzar en las cualidades del espíritu. De otra manera, nosotros mismos nos atrapamos en niveles densos de la existencia y no logramos salir porque repetimos y repetimos las mismas formas, los mismos métodos, las mismas experiencias y estamos estancados en ese proceso natural de la evolución de la vida, pero que
tiene una forma lenta de desarrollo. En cambio, las energías espirituales pueden salir de ese ritmo denso y lento de una evolución natural y podernos transformar. Y aquí viene un símbolo que nos va a permitir terminar la charla con un ejercicio que es precisamente el símbolo que eligieron los artistas del espíritu para representar las cualidades del centro corazón y la transformación en ser espiritual. Ser humano, ser espiritual. Ese es el resumen. ¿Sí? Ser humano en el centro corazón, un ser humano armonioso, pero con las potencialidades del espíritu. Se une la ciencia con lo espiritual, el conocimiento con lo espiritual, la experiencia, la mente, el cuerpo con lo espiritual, y entonces nos integramos de manera armoniosa y nos reconocemos como un ser íntegro, completo en sí mismo. Otra de las cualidades humanas es que constantemente estamos buscando acompañamiento. Este es un tema que a la mayoría no nos gusta, porque implica aceptar la responsabilidad de que todo lo que vivimos y experimentamos es una responsabilidad única y propia, personal. No podemos culpar a nadie de nuestras experiencias y de nuestras emociones y de nuestros pensamientos y de nuestras realizaciones espirituales. Nosotros dejamos de culpar a otros y nos hacemos responsables de nosotros mismos y tomamos la decisión de ser autosuficientes, ¿sí? En el espíritu. Esto quiere decir que ya no necesitamos tampoco de grandes escuelas, de grandes maestros, de grandes instituciones, de grandes gobiernos, grandes o pequeños, positivos o negativos. Todo eso queda atrás. Nosotros en el corazón y en el espíritu encontramos a nuestros propios maestros, nuestro propio maestro interior, nos reconocemos como nosotros como maestros, ¿sí? Y todo lo demás, todo lo que existe afuera, se armoniza, todo. Ya no hay violencia, ya no hay enfrentamiento, ya no hay juicio, ¿sí? Ya no hay desequilibrio, podemos sanar las enfermedades, ¿sí? Y podemos recuperar el potencial del espíritu. Un artista del espíritu es entonces un ser humano conectado al espíritu. Bueno, este modelo de ser humano es el futuro de la humanidad. No hay otro camino. Todos los demás generan violencia y desequilibrio, destrucción, enfermedad y muerte. Y ahí viene el otro aspecto. Una de las cualidades del artista del espíritu es que ama tanto la vida como la muerte. Y amar la vida y la muerte significa experimentar que somos seres espirituales eternos y que solamente experimentamos cambios transitorios que nos van permitiendo avanzar a un estado elevado de la existencia. Entonces, la vida y la muerte también desaparecen. Ya no hay tal, así como desaparece el bien y el mal, entendemos que la realidad es la unión de los opuestos y el resultado de esa unión es la realidad espiritual. Entonces se pierde el miedo a la vida y se pierde el miedo a la muerte. Y entonces podemos vivir de verdad, existir realmente en la vida y existir más allá de la vida. ¿Sí? Esa es otra de las cualidades de un artista del espíritu. Bien, pues la charla ha sido fluida, ha sido muy importante. Espero que la mayoría de ustedes hayan notado las cualidades del espíritu. Yo les voy a sugerir
que hagan meditaciones, que memoricen estas cualidades y que el que desee transformar su realidad, elevar su vibración, encontrarse a sí mismo, experimentar al espíritu en su corazón, entonces desarrollemos estas cualidades que son técnicas para poder administrar la energía que es la vida en movimiento. Bueno, pues ahora cuando volvamos a escuchar esa palabra tolteca, vamos a entender que es un artista del espíritu y es un ser que ha experimentado su propia transformación. El símbolo es la metamorfosis de la mariposa. El cuerpo humano en la tierra es como ese gusanito que solamente puede arrastrar su cuerpo y devorar todo lo que encuentra a su alrededor. Se alimenta, su único objetivo es alimentar su cuerpo para llenarse de una energía que necesita para un proceso de transformación consciente. Entonces está esa forma que representa al ser humano, que tiene esa forma de vivir en la tierra, pegado en la tierra y devorando toda la materia que puede para poder acumular energía en su centro corazón. Cuando ha logrado acumular toda esa energía que para nosotros son las experiencias del ser humano, cuando hemos llenado nuestro ser con todas las experiencias posibles, no solamente a través de una vida, sino de muchas vidas, y no solamente en la Tierra, sino en otras partes del universo, nos llenamos de tanta energía a través de las experiencias que estamos listos para crear una cápsula del tiempo. Creamos una burbuja de energía alrededor de nosotros, que es nuestro ser superior, que nos permite experimentar una transformación y dejar solamente de ser materia a través del corazón, que es la cápsula donde podemos nosotros utilizar toda esa energía que hemos acumulado de todas las experiencias de todo tipo y poder reconocernos como espíritu, que es la metamorfosis a la mariposa. Lo más hermoso, la capacidad de viajar a una región original de donde provenimos. Entonces abrimos nuestras alas energéticas y podemos viajar como seres espirituales en el reconocimiento y la reconexión de la energía del universo. El universo es el capullo. Las experiencias del ser humano en la materia dentro del universo son nuestro alimento energético que vamos acumulando. Y cuando se abre el capullo, nosotros nos reconocemos como espíritu y podemos salir del universo conscientemente y energéticamente para poder recuperar las cualidades del espíritu. Entonces, ese es el simbolismo de la metamorfosis de la mariposa, que habla del proceso de transformación del ser humano y el ser espiritual. Entonces, acá nuestros abuelos representaron con el símbolo de la mariposa la transformación y reconocimiento del espíritu. Pues vamos a hacer un pequeño ejercicio de visualización. ¿Les parece bien? Como en todas las charlas, vamos a llevar ese símbolo de la mariposa y lo vamos a relacionar con el artista del espíritu. Si ustedes quieren profundizar en esto, pueden empezar a ver en todo lo que existe al artista del espíritu en su centro energético, en su centro corazón. Si ustedes están cambiando sus principios filosóficos, religiosos, sociales, pueden ver que hay un artista del espíritu creador
El que creó todo lo que existe es el artista del espíritu. Va más allá de otros conceptos que nosotros hemos creado con las religiones. Entonces, el artista del espíritu creador de todo cuanto existe es el potencial de la vida en movimiento que experimenta y se experimenta a sí mismo y tiene esa capacidad de crear cada vez más y de expandirse infinitamente en todo cuanto existe. Pues así es. Vamos a cerrar los ojos, cerramos los ojos, vamos a sentarnos adecuadamente como hemos aprendido, nos sentamos ligeramente con los hombros atrás un poquito, la pelvis bien apoyada en donde estamos sentados, la pelvis, nuestra mariposa blanca del cuerpo, ¿sí? Está ahí siempre dispuesta a iniciar el vuelo. Entonces cerramos los ojos, respiramos profunda y lentamente, llevamos nuestra atención al centro corazón, ¿sí? Cerrando los ojos ligeramente, inhalamos y sentimos la activación de nuestro centro corazón. Ahí vamos a visualizar precisamente el capullo, ¿sí? Vamos a visualizar una forma redonda, ovalada, de un cuerpo energético. Ahí tenemos nosotros nuestro centro corazón, ¿sí? Que está ahí internamente transformando una energía, creando unas alas de luz, que son filamentos dorados, luminosos. Ahí en nuestro centro corazón, visualicen ustedes el sol interior de su corazón. Lleven la atención a su corazón, visualicen la luz interior, formen esa esfera luminosa, ¿sí? Y ahora visualicen que la luz del interior abre el capullo. Abre el capullo y empieza a proyectarse, ¿sí? Un ser luminoso, semejante a una mariposa blanca y dorada, pero que sus alas se expanden infinitamente, no se limitan a la forma de la mariposa, sino es una red infinita de hilos dorados que salen de nuestro corazón. Visualicen esa red infinita que emana de su corazón, ¿sí? Hilos luminosos que se expanden por fuera del cuerpo hacia el universo, a todas las realidades, ¿sí? Ahí está en el centro corazón la luz del espíritu que viaja, que reconecta, que reconoce, que se experimenta, ¿sí? Nosotros somos en esencia esa luz interior que es la potencia del espíritu y que no tiene límites, que se expande con las cualidades del espíritu, que son emanaciones y niveles de vibración de la energía. Sientan esos hilos de luz que salen de su centro corazón. Conecta todo nuestro cuerpo, conecta todo lo que hay alrededor de nosotros, nos conecta con todos los seres de la tierra, sale de la tierra y conecta con el sol, conecta con todas las estrellas del universo. Es una proyección consciente de lo que somos como energía. Somos el gran espíritu que experimenta en este capullo de energía y vida que le llamamos universo. Entonces, somos el centro corazón del universo que armoniza y equilibra. Y todos los seres visibles y no visibles, ¿sí? Reciben esa energía espiritual.
y se armonizan. Todo lo que existe se armoniza. Y se abre el capullo del universo y vuelve a salir la luz de nuestro corazón hacia la creación infinita, ¿sí? De infinidad de soles y estrellas y de universos. Así la imaginación y nuestra mente también se retroalimentan y se autoperfeccionan con esa experiencia del gran espíritu que hay en nuestro corazón. Respiramos nuevamente y volvemos a sentir, ¿sí? El centro corazón en nuestro pecho y en nuestro cuerpo. Abrimos lentamente los ojos y volvemos a sentir que estamos conectados con la vida del cuerpo, en armonía con la vida de la tierra, con la vida del universo y con la vida de la creación. De esa manera nosotros vamos a ir experimentando esa reconexión. Abran sus ojos y regresamos a la conciencia del ser humano. Hoy hemos recibido muchas claves, muchas enseñanzas, muchos conocimientos y sobre todo las cualidades del artista del espíritu. ¿Sí? Entonces, el artista del espíritu es un concepto para la nueva humanidad. Es algo que debemos de compartir, de experimentar nosotros y compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestra sociedad, con el mundo. Artista del espíritu. Un ser humano y un ser espiritual en una sola unidad. Salgamos de nuestro sueño pequeñito, ¿sí? Porque creemos que somos hombre o mujer, mamá, papá, hijo, hermano, hermana, abuelo, y eso es lo único que creemos que somos. Y esa es una forma de ser muy limitada, que se debe de amar y respetar, pero ahora podemos saber que hay una forma de transformarnos en un artista del espíritu. Y todos somos artistas del espíritu en el centro corazón. Obviamente todas estas enseñanzas son un resumen, pero si ustedes toman un solo párrafo, uno solo, y meditan y lo hacen suyo, van a activar, van a encontrar una forma de reconocerse como seres espirituales. Con uno solo, ¿sí? Nosotros hablamos como de 10. Tomen uno y trabajen en ese concepto, en esa experiencia, con esa energía. Dejen de sentir y de pensar solo como seres humanos. Experimentemos como seres espirituales, ¿sí? Entonces, esa es la unión del cielo con la tierra, en el sol, centro, corazón, que es lo que somos.